¿Qué dirían si un fiscal o un juez penal llama a conferencia de prensa en un salón de los tribunales con todos los periodistas, radiales, televisivos, redes sociales, portales de internet, y le preguntan por una causa en trámite, un homicidio que ha causado conmoción, estrépito público y demás, y el magistrado empieza su alocución diciendo: estamos atrás de fulano de tal que vive en tal calle y lo vamos a detener. Hoy de la tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente, vamos a hacer un allanamiento y vamos a proceder a su detención. Y ustedes pueden preguntar: ¿allanamiento en dónde? En calle tal, departamento 5 de la calle número tanto, entre tanto y tanto. Claro, obviamente va un amigo. Spoiler alert. Claro, ese magistrado en un jury dura 5 minutos. O sea, lo expulsan sin jury, yo diría, casi. Sí, Bueno, ¿dónde está? Ahí está la puerta, retírese. O vamos a otro ejemplo, no tan trágico. Una empresa de gaseosas, de las más conocidas, que diga públicamente cuáles van a ser las estrategias de publicidad para competir con la otra marca, también mundialmente famosa. Y bueno, ese gerente de marketing no llega de vuelta a su oficina, que ya tiene su liquidación y el taxi esperándolo. Esto que son dos ejemplos grotescos, que obviamente no pueden suceder ni van a suceder, espero no verlos nunca, sobre todo en el Poder Judicial, es lo que sucede hace 35 años, desde la restauración democrática, en materia de seguridad, tanto a nivel nacional como en las provincias y especialmente en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer pudimos leer en los medios locales y también en los medios nacionales, en las redes sociales, en los portales de internet, cómo se anuncia la llegada de efectivos de la Gendarmería Nacional para combatir el crimen, qué cantidad de efectivos, con qué pertrechos, dónde van a estar las bases. Se hasta habló de un mapa del calor, es decir, según las zonas calientes o menos calientes, cuáles van a ser. Solo falta que pongan la fotografía de cada efectivo y le digan dónde vive la familia. Es decir, yo no sé si hay realmente una torpeza extrema o un pésimo asesoramiento, ¿no? O sea, porque el funcionario que tiene una obsesión por hacer marketing político, y que es parte de la política, uno puede entenderlo, hoy en día la política también es comunicación, también es marketing, y no está mal mostrar los logros de determinada gestión o determinada parte de la gestión, como puede ser un ministerio. Tendría que saber, a esta altura del debate, o a esta altura de la soirée, como decían las abuelas, que al criminal, y mucho más al crimen organizado, como por ejemplo el narcotráfico, la trata, el contrabando, la corrupción, no se le puede, subrayo, no se le puede dar información alguna sobre qué es lo que vamos a hacer como Estado, como fuerza pública, para intentar neutralizar su ilícito accionar. Claro. Ahora, tiene que ser una partida de ajedrez. Si el que sabe jugar al ajedrez me va a entender, ¿no? Claro. El ajedrez ahora, uno nunca sabe, es impredecible lo que va a venir. Esto que vos estás diciendo y que hace al sentido común, ¿es necesario tener un posgrado en alguna universidad extranjera? ¿Es necesario ser especialista del FBI o de la CIA o de la Mossad? Sentido común. Puro sentido común. Ahora, lo que llama la atención es que los mismos políticos, y acá ustedes son protagonistas, pareciera que fueran bocones con beneficio de inventario, porque cuando hablan de sus roscas, hablan por el Telegram secreto, o les hablan a ustedes en estricto off. ¿No? Ahí no largan prenda absolutamente con nada, y parece que fueran el código enigma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ustedes, respetando y honrando su profesión de periodistas, respetan justamente el off o el secreto de la fuente. Eso, ustedes hacen lo que corresponde, pero el político sí sabe que no tiene que hablar cuando está la competencia política. Sin embargo, en materia de seguridad, y estoy hablando de todos, de todos, cuentan lo que van a hacer permanentemente, y en campaña peor. En campaña peor. Y ahora se ha elegido como perfil de ministros de seguridad a personajes que enfrentan a la prensa, se enojan, sobreactúan en enojo, por ejemplo Berni, por ejemplo Aníbal Fernández, antes también el ministro Saín, cuando fue ministro de la provincia de Santa Fe, que se enojan con los periodistas: usted no sabe nada, usted no entiende nada, y el periodista, claro, ante la agresión opta por el silencio, por un realmente respetuoso silencio. Ahora,
Me preocupa y mucho, porque el criminal, no hablemos del crimen organizado, hablemos del crimen improvisado, crimen amateur, el motochorro, la salidera, la entradera. Si permanentemente le estamos dando la información con detalles a veces operativos, de qué es lo que vamos a intentar, porque el delito nunca se va a terminar porque es inherente al ser humano, qué es lo que vamos a intentar para neutralizarlo, o para combatirlo, o para reprimirlo, bueno, estamos perdidos de antemano. No hay inteligencia criminal, ya lo hablamos en otra oportunidad. La inteligencia criminal se redujo ahora a un chusmerío de peluquería. Encima, lo poco que podamos hacer en materia de prevención o de represión, y no hay que tener miedo a la palabra, represión legal de la fuerza pública ante el delito, si la vamos a anunciar con bombos y platillos. Ayer, cuando uno leía el informe de la Fuerza de Gendarmería, daba pavor. Todo dijeron, absolutamente todo, creyendo equivocadamente que la mera presencia de la fuerza de seguridad va a intimidar al delincuente, cuando en realidad el delincuente no se intimida con la presencia policial, si no, no sería delincuente, o solamente alcanzaría con la teoría del espantapájaro, esa vieja teoría de principio del siglo XX. Y siempre uno cita a un fotograma de la película El pibe de Charles Chaplin, con Jackie Coogan, un niño, y atrás el vigilante de la esquina bajo el farol. Exacto. 1921 es la película. Claro, en aquel entonces un policía en el farol podía de alguna u otra manera sembrar algún tipo de temor frente al delito callejero, improvisado, amateur. Hoy en día el delincuente no solamente que no se intimida, no solamente que no tiene ningún tipo de temor, sino que lo desafía, y después muestra su cara en su Facebook con sus pistolas, con su revólver y con lo que robó. Y si hay una cámara, mira de frente a la cámara porque no se intimida, al contrario, lo desafía. Eso es no entender la psicología básica del delincuente. Yo recomiendo a los funcionarios que lean a Hilda Marchiori, La personalidad del delincuente, o cualquier otro de los grandes criminólogos que tenemos en la República Argentina y en el extranjero, para entender un poco la psicología delincuencial. Pero bueno, parece que esto no prospera, ¿no? Y pasan los ministros, pasan las administraciones, pasan las gestiones, y caemos una y otra vez en el mismo error. A mí hay una frase que siempre me impacta, que ellos dicen cuando graban estos videos, dicen, total, yo ya no tengo nada que perder, ¿no? Claro. Lo dicen así abiertamente, dice, total, lo enfrentan, sí. Y estamos jugados, claro. Y después hay otro concepto, Marcelo, que vos ahí al pasar lo comentaste. A mí hay algo que siempre como que yo digo, me parece hasta inentendible. Yo digo, ¿quiénes son los asesores? Porque uno dice, vos dijiste, bueno, estas personas están mal asesoradas. ¿Quiénes son los asesores? Porque para asesorar de esta jugada, este movimiento que hacen, o son ellos los que toman las decisiones, o los asesores no están especializados en la materia. Sí, yo creo que no es el asesor exclusivamente en materia de seguridad, debe ser el asesor en materia de comunicación. Y tal vez, no quiero ser injusto, digo tal vez porque no los conozco, el propio político se cree que no necesita asesores, que él sabe lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir y cómo manejarse. Porque yo no puedo creer que un asesor de comunicación aconseje determinadas conductas que uno ve en los funcionarios a nivel comunicación, a nivel publicidad o a nivel medios, la presencia y demás. Es más, muchas veces se nota cierta sobreactuación, que ahí evidentemente hay un mal entrenamiento, pero cuando meten la pata reiteradamente con algo que hace, como bien decías vos, al sentido común, yo creo que es injusto echar la culpa al asesor. Creo que es el propio funcionario embebido en su egocentrismo, o también, como se dice en teoría psicológica, el pez banana, que después no puede salir de la pecera porque se ahoga. Y bueno, evidentemente están en una burbuja. Es cierto también que las planas mayores, el generalato, por ejemplo, en la policía, todas las mañanas para mantener sus cargos dicen sin novedad, señor ministro. O sea, el famoso diario de Irigoyen, ¿no? Entonces el funcionario se cree que está todo bien, porque el ministro que lleva malas noticias es desplazado. El alto funcionario de policía que le lleva malas noticias es desplazado. No sé, la verdad que escapa un poco a mi conocimiento qué es lo que pasa en la cabeza de estas personas, quién es el que lo asesora, y si el que realmente le dice la verdad
es mantenido en el equipo o es desplazado también, ¿no? O sea, creo que a ese nivel de soberbia, a ese nivel de egocentrismo exacerbado, no pueden tolerar escuchar ni siquiera un comentario negativo. Claro. Bueno, Virginia, no me acuerdo ahora, con Virginia el año pasado entrevistamos a una persona especialista en seguridad, que nos decía que a veces las personas que son tan así, ¿no?, que no quieren escuchar un no, pasa a la persona cuando tiene que hacer el trabajo de custodia, ¿no? Bueno. Y dicen, cuando uno es el trabajo de custodia, el que manda es el jefe de la custodia. Y a veces pasa que estos egocentrismos dicen, no, yo hago lo que quiero, yo voy, me mezclo con la gente si quiero. Bueno, diste una fantasía, para que nadie se crea. Si fuese presidente por un día, lo primero, no es prioridad, obviamente que no es prioridad, pero lo primero que haría es un decreto presidencial para ser ratificado después por ley, en el cual todo funcionario que ocupe la primera y la segunda magistratura de la nación, es decir, presidente y vicepresidente, firmen un acuerdo en el cual se sometan él y su familia a las órdenes de la custodia presidencial, como sucede en todos los países serios del mundo. ¿O alguna vez vieron al presidente norteamericano desobedecer al servicio secreto? No. Nunca. Es más, hay un documental que recomiendo, que es sobre el 11 de septiembre, pero desde el Fuerza Aérea 1, con el presidente Bush, donde el servicio secreto desobedece una orden directa cuando él quería aterrizar en Washington. Desobedece una orden directa, él y los militares que comandaban el avión. Y se ligan los retos del siglo por parte del presidente. Pero el presidente termina obedeciendo él a su servicio secreto, porque estaba en juego no solamente su seguridad personal, sino la seguridad de la nación. Hemos visto a todos los presidentes de la restauración democrática desobedecer a la custodia en manifestaciones públicas, a todos, sin excepción, incluyendo el presidente Macri, que creo que fue el más obediente, cuando el penúltimo día de su mandato salió en andas en la Casa Rosada, que se muestra como un gran triunfo de su gestión, pero fue un acto temerario por parte del presidente Macri. El intento de magnicidio de la vicepresidenta. La vicepresidenta y su difunto esposo son los que más desobedecieron en la historia constitucional argentina reciente a su custodia. También lo hizo el presidente Alfonsín, el presidente Menem hacía cualquier desastre con el tema de la custodia. No recuerdo el presidente de la Rúa, porque realmente su presidencia uno no tiene mucha memoria, porque no tuvo tantos actos públicos, pero todos los presidentes han desobedecido a sus custodios, personas que son especialmente elegidos y seleccionados y que juegan su vida permanentemente para defender al primer mandato. Bueno, ahí está, justamente cuando la custodia decía que exige el rigor que requiere el ejercicio de esa profesión, cuando se encuentran con esto, terminan siendo despedidos. Bueno, y hay otro argentino que desobedece a su custodia, que también es líder de Estado, pero que no es presidente argentino, que es el Papa. El Papa Francisco, desde el minuto cero, desobedeció a la Guardia Suiza, no a los que están de uniforme de época, sino a su custodia personalísima, a su primera línea, y el jefe, ¿se acuerdan? Un hombre robusto, calvo, pidió la baja, pidió su retiro, porque le pidió por favor que obedeciera sus órdenes. El Papa le habrá dicho que no. ¿Se acuerdan que hasta tomaba mate? Se bajaba el papamóvil y aceptaba mate. O se iba a comer helado a esa heladería favorita que tiene. Exactamente, desobedeciendo permanentemente, o sea, haciendo gala de el argentino al margen de la ley. Porque el Papa, al margen de su líder como católico, como líder de los católicos, mejor dicho, es un jefe de Estado. Y parece que eso a veces se le olvida, ¿no? Su santidad. Sí, es terrible. Yo a veces cuando digo que están en campaña, ¿no?, la dirigencia política, dicen, bueno, nosotros cuando le preguntan con el tema esto de la seguridad, dicen, nosotros vamos a atacar los activos, porque le vamos a bloquear las cuentas, vamos a ver las propiedades que tienen. Ya le están adelantando lo que van a hacer. Ese es otro tema también. No se puede hablar, hay dos carteras en un Estado republicano donde no puede haber marketing político. Uno es la defensa y otro es seguridad. Imaginemos, saquemos a las Fuerzas Armadas Argentinas y tampoco nos vayamos a las potencias militares. Vamos a Chile. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, un general del ejército chileno, un almirante de la poderosa Armada chilena o un brigadier de la Fuerza Aérea chilena que le diga
a sus potenciales enemigos por las redes sociales dónde están sus pertrechos, sus vanguardias, sus retaguardias y sus estrategias ante un eventual ataque exterior? Impensable. Claro. Impensable. Es más, automáticamente, si alguien se atreve a hacer algo semejante, sería arrestado por traición a la patria. Claro. Sí, O sea, es algo absurdo lo que pasa. Yo no puedo creer que volvamos a repetir, digo volvamos porque uno se siente también, yo ya no estoy más en el sistema penal, pero se siente parte y me han costado dolores de cabeza y amarguras y hasta llamados no a los ministros, porque los ministros no escuchan, pero sí a los altos jefes policiales, y los altos jefes policiales te dan la razón en voz baja, no lo pueden hacer en voz alta obviamente, porque tienen que someterse a su autoridad política natural, que es el ministro, y yo creo que muchos se deben agarrar la cabeza, en privado, en silencio o a solas, ¿no? En estos temas judiciales, justamente que nombrás, también un poco de mea culpa tenemos que hacer los medios de comunicación, que muchas veces por querer tener esto de la primicia, la información, el título, ponemos en peligro investigaciones, porque nos llegan informaciones, muchas que nos dicen esto está sujeto bajo secreto en la causa, pero nos llegan igual, y muchos colegas, a pesar de eso, de saber que es secreto, lo divulgan. Sí, ahí obviamente que es un mal periodista, ¿no? El que viola un secreto que se le anuncia que es un secreto del sumario de la investigación, pero que si es un secreto no tiene que ser comentado con nadie, ni con la familia. Nosotros hemos tenido, obviamente, muchísimas causas que estaban bajo secreto, donde está en trámite un pedido de detención, donde está en trámite significa que el juez está decidiendo si va a ser o no lugar. No se habla con nadie. Ahora, lo que sí me enoja, es la palabra, no quiero decir una grosería, es que esos mismos funcionarios, con sus temas privados y con sus temas de rosca, ahí no son bocones, ahí hablan por el Telegram secreto y lo borran. O yo me acuerdo, ustedes son más chicos, pero ¿se acuerdan cuando estaban los StarTAC? Sí, los de tapita. Los de tapita. Sí. Cuando estaban las reuniones de rosca, aún las roscas berreta, sacaban la batería. Sí. Le sacaban la batería, que era un cuadradito, para que nadie escuchase. Hoy en día dicen, no, por este medio no, por teléfono no, están enfermos de importancia, ¿no? Sí. Como si todo el mundo estuviese escuchando a los políticos. Todo el tiempo. O sea que saben lo que es el sigilo, saben lo que es la prudencia, saben lo que es guardar un secreto. Eso sí me molesta, eso sí me saca de quicio. Porque si me dijeran, es un bocón para todo y cuenta todo, no, pero hay cosas que no las sabe nadie, y que hablan en lugares privados, y que se reúnen a las 4 de la mañana en algún departamento, y que hablan por el Telegram secreto para que se borre, o están enfermos de importancia, que lo están, o son unos psicópatas. No sé, yo no puedo entender, sinceramente no puedo entender. Yo espero que, recién escuchaba a Marcelo Peña, colega y amigo, y que se salía de la vaina por hablar de seguridad, porque obviamente que sabe de seguridad. Lo sacamos de ahí. Y ustedes lo sacaron. Pero ojalá que las nuevas generaciones que accedan a los puestos de conducción, y a los puestos de conducción no solamente en la rienda del Estado, en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal, sino también en los ministerios, en las secretarías, en las oficinas que hacen al sistema penal del Estado, ya sea la policía, el servicio penitenciario, las fuerzas federales, los servicios de inteligencia, etcétera. Bueno, aprendan de una vez y para siempre que al delincuente, que al criminal y que al crimen en general no se le puede dar ni un centímetro. ¿Sabes qué, Marcelo? Me hace acordar una escena icónica. Para mí, El Padrino, todas las escenas son icónicas. Todas, sí, ¿no? Lo son. Y en un diálogo que tiene con otro jefe de la mafia, que ya él está con sus hijos, que en un momento lo llama Sonny, que era el hijo mayor, que interviene en una conversación que le está teniendo, y después lo llama, ¿viste? Y me acuerdo que él le dice, nunca reveles tu estrategia al enemigo. Claro. Nunca le reveles tu estrategia a otra familia. Pero, o sea, y fíjate vos, ¿no? Estamos hablando de gente de la mafia. Del otro lado. De la otra vereda. Pero no se hace. Uno podrá decir, bueno, pero eso es para los militares, eso es para la guerra. No, hay un combate contra el crimen. Hay un combate. No hablemos guerra, porque hablar de guerra es una palabra ambigua que ya trajo sus inconvenientes. Hablemos de combate. ¿Se combate el narcotráfico? Sí. ¿Se combate la trata? Sí. Estoy hablando del crimen organizado. ¿Se combate el contrabando? Sí. ¿Se combate la corrupción? Sí.
Obviamente, pero del otro lado tenemos personas inteligentes, tenemos estructuras criminales, donde no solamente está el criminal que ejecuta el delito, sino que hay abogados, contadores, analistas, estrategas, aquellos que manejan la logística. O sea, es una industria criminal, es una empresa criminal, de ahí la figura de la asociación ilícita, es una empresa criminal. Si le vamos a decir, bueno, a los piratas del asfalto los vamos a cortar en la ruta 9 en tal kilómetro, con un puesto de gendarmería, mostraron el dron, encima mostraron cómo lo estrellaron contra el piso. Sí. No hay que mostrar los drones. Nadie sabía que había drones. Claro, o sea, con ahora eso vamos a que guiar a los narcotraficantes, claro, con eso vamos a controlar el contrabando. Ya saben que hasta ni siquiera lo saben manejar. La prueba, suponiendo que haya errores en el manejo, porque todavía no están prácticos con el asunto, se haga en privado. No, en las redes sociales estaba. Sí. No, se cae, muchachos, se cae, ten cuidado. Y miren, así se cayó. Miren, Sí. así te mostramos cómo se cayó el dron, que era. Claro, por el que lo pagó maneja tanto todavía, el que lo que opera, todavía no está canchero con los controles. O sea, es hasta grotesco. Sí. Y no estoy burlándome de No, los no, operadores, no, porque un accidente lo puede tener hasta un piloto que está comandando una nave. ¿Cómo no va a tener un piloto que está abajo con un control remoto? Pero no mostremos. Lo grotesco es que lo muestren y que casi hasta que se enorgullezcan de lo que pasó, porque Claro, da esa no pasa sensación. nada, esto está bajo seguro. No pasa nada, sí pasa. Ya mostramos que tenemos drones. Ya mostramos que al narcotráfico vamos a intentar combatirlo con unos drones que todavía no sabemos manejar. O sea, eso es lo que no se puede hacer. Claro. Nos Muy pasamos, bien. ¿no? No, nos pasamos, estamos justo, Marcelo, como Marcelo, siempre. qué poder de síntesis. Sí, totalmente, Marcelo. Volvés el miércoles que viene, ¿no? La semana que viene creo que lo hacemos el martes. El martes, es cierto. Habías Si dicho. es posible. Sí, por supuesto. Sí, Por supuesto. sí. Hacemos el martes. Sí, vamos a ir contándole a la audiencia que vos estás todos los miércoles a las 11:30, pero en esto vamos a ir contando que vas a estar el martes. Sí.